Buenos días, alumnos. Hoy día tenemos el tema tipos de textos por el discurso que desarrollan. ¿Qué significa esto? Es un enfoque de la comprensión lectora que va a abordar los textos en función de la intención comunicativa, ¿no? Se dice que todo texto tiene un propósito. El autor tiene una expectativa respecto a lo que va a provocar en el lector su texto. Eso se llama intención comunicativa. Y la forma en que elige para elaborar su mensaje. Para ello se ha establecido la siguiente clasificación. Hay 5 tipos básicos que tú debes reconocer. El texto descriptivo, como dice su nombre, ¿no? Describe, o sea, presenta las características exteriores de una persona, animal, cosa o proceso, de tal manera que el lector, ¿no?, tenga una imagen mental de aquello que el autor describe. O sea, el propósito fundamental en el texto descriptivo es comunicar al lector cómo es el objeto descrito, o sea, cómo es, ¿cierto? Eso es descriptivo. Luego tenemos texto expositivo. El expositivo viene a exponer. Exponer es poner fuera, ¿no? Manifestar, poner en evidencia. En este caso, la exposición va a perseguir, presentar también las características, pero los aspectos esenciales de un tema, pero no para ser vistos, sino para ser entendidos. O sea, el texto expositivo va a apelar a intelecto, a la capacidad de conocimiento del hombre, ¿no? Por eso se dice también que el texto expositivo es el texto informativo, porque justamente lo primordial, lo fundamental en este texto expositivo va a ser solo informar, solo transmitir una información. ¿Correcto? Luego tenemos el texto narrativo. ¿Qué cosa es narrar? Narrar es contar en forma, ¿no?, sucesiva los diferentes eventos que hay en por ejemplo, en un cuento, en una novela, en una fábula, ¿no? Hay una sucesión de hechos. O sea, todo texto narrativo literario debe tener 4 elementos: personajes reales o ficticios, acontecimientos, hechos, sucesos, tiempo y lugar. Si hay esos 4 factores en el texto, es un texto narrativo. Entonces, ¿qué va a responder el texto narrativo? ¿A qué va a satisfacer? Va a satisfacer la pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué ocurrió a esos personajes? Eso es lo que le va a interesar al texto narrativo, ¿no? Contar qué pasó, qué sucedió. Luego, el cuarto tipo de texto es el texto argumentativo. Argumentar significa poner razones, o presentar razones al lector para defender un punto de vista. En este caso, el texto argumentativo tiene como punto de vista o idea principal la tesis, así se llama, tesis, ¿no?, que puede estar a favor o en contra. Entonces, lo importante en el texto argumentativo es defender mediante razonamientos una posición, una postura del autor, por ejemplo, frente a un tema controversial. Por ejemplo, hay personas que están a favor del aborto, hay personas que están en contra del aborto, hay personas que están a favor del divorcio, hay personas que están en contra del divorcio. Y cada uno va a tener sus argumentos para defender su punto de vista. Es un texto polémico, ¿no?, que debate, que polemiza. El texto argumentativo entonces va a ser el porqué. Este porqué junto con tilde significa la razón, motivo, ¿no?, de por qué el autor afirma aquello que defiende. Es el texto argumentativo. Y finalmente tenemos el texto instructivo. El texto instructivo va a presentar una serie de circunstancias, de fases, de etapas para desarrollar una determinada actividad. El texto instructivo va a tener como propósito enriquecer alguna destreza o habilidad en el lector. Por ejemplo, yo no sé conducir, entonces, ¿a qué recurro? A un manual de manejo, ¿no?, de un automóvil. Para sacar mi brevet necesito saber manejar un auto. Entonces, me van a dar las pautas, ¿no es cierto?, de cómo conducir un vehículo. Una receta de cocina, ¿no?, me dan los ingredientes, el proceso de elaboración y finalmente la presentación, ¿no?, del potaje, de la vianda, ¿no? Entonces, el texto instructivo va a tener como función primordial comunicar al lector cómo se efectúa una determinada, ¿no?, actividad. Vamos a ver el material que hemos preparado. Lo vamos a desarrollar de la siguiente manera, ¿ya? Mira, dice acá: identifica a qué tipo de textos corresponde cada uno de los siguientes fragmentos. Yo quisiera que a partir de acá, mira, me entendieras. Vas a poner en la línea el tipo de texto que es. Le das una lectura y pones el texto. Y después, comprenda, haz pausa en el video, ¿ya? O sea, no me escuches de frente, haz pausa en el video, léelo, por lo menos unos 15 minutos, ¿no? 15 minutos son 20 textos, nota vigésima, tú mismo te calificas, ¿ya? Son 20 textos, te doy unos 15 minutos, por lo menos, haz pausa
durante 15 minutos, lee, desarrolla y después confronta tu respuesta con la mía. ¿Ya? Haz pausa en estos momentos en el video para que puedas desarrollar estos pequeños textos. Pónese cada uno, si es texto descriptivo, expositivo, narrativo, argumentativo o instructivo. Bien, espero que hayas puesto tus alternativas. Ahora confronta. Mira, debiste responder así. El lugar donde habitan es la colmena y en ella viven en verano alrededor de 50.000 individuos adultos, entre los que se encuentran la reina, los zánganos, un mayor número de abejas obreras, miles de larvas en diferentes estados de evolución. Te está presentando qué cosa es, cómo es la colmena de las abejas, ¿sí o no? Cómo es la forma, ¿no? Cómo está habitada. Entonces debiste poner textos descriptivos. Si has puesto texto descriptivo, punto para ti. En la 2, la cultura estadounidense a través de la televisión resulta perniciosa. Perniciosa es muy perjudicial para los adolescentes latinoamericanos porque origina una distorsión, una alteración en su manera de pensar y actuar. Pues tienden a imitar y copiar unas formas de vida que les es ajena, aunque ellos no lo vean así. Acá está viendo de parte del autor una posición, ¿sí o no?, en contra de la cultura latinoamericana, estadounidense o norteamericana, ¿no?, que distorsiona y se altera la mentalidad de los jóvenes latinoamericanos. Entonces hay una tesis, ¿sí? Hay una posición, entonces es un texto argumentativo. Si ha puesto argumentativo, punto para ti. La 3. Según la Biblia, el patriarca Noé construyó un arca por orden de Dios con el fin de salvar la especie humana y los animales. Cuando sobrevino el diluvio universal, esta catástrofe fue enviada por Dios para eliminar la corrupción y la violencia que embargaban a la humanidad. Hay personajes, hay hechos, hay un tiempo, claro, remoto, lejano, es un relato bíblico, y un lugar, entonces es un texto narrativo. Si ha puesto narrativo, punto para ti. 4. Lenguas romances, también se llaman románicas o neolatinas, por si acaso, las lenguas romances. ¿Qué son? Son las que provienen de la transformación del latín por influencia de los pueblos que provocaron la caída del Imperio Romano. Entre ellas podemos mencionar el italiano, el francés, el español, etcétera, etcétera, etcétera. Así, yo no sabía, primera información. Caramba, es un conocimiento que llega a mi intelecto. Entonces, texto expositivo informativo. ¿Se ha puesto eso? Punto para ti. 5. El masato se prepara con yuca sancochada, que luego es masticada por miembros de la comunidad escogidos para esta labor, hasta convertirla en una masa. Posteriormente, esta se deja fermentar. Oye, es como si te dieran una receta de cocina, ¿sí o no? Entonces es un texto instructivo. Si ha puesto texto instructivo, punto para ti. Siguiente. Cierta vez se le aparecieron un anciano, un enfermo y un cadáver, visiones que le hicieron reflexionar. Buda comprendió que su fortuna y poder no evitarían su vejez, su dolor y su muerte. Hay personajes, ¿sí o no? Hay sucesos. Bueno, se supone que hay un tiempo y un lugar. Cierta vez, había una vez. Oye, inmediatamente tú habrás identificado este texto, que es un texto narrativo, ¿sí o no? Te cuenta qué pasó, qué sucedió con Buda. 7. Según las investigaciones, el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Tú sabes que el cerebro está dividido en el lado izquierdo y derecho, está más especializado en los procesos del lenguaje y el pensamiento analítico. Por otra parte, el derecho en las imágenes de la visión y el sentido intuitivo. Oye, acá tú no estás viendo el cerebro, la masa encefálica, ¿sí o no? La corteza, la neocorteza, el encéfalo. No, no, no. Tú estás comprendiendo las funciones, ¿no?, las capacidades. Entonces es un texto expositivo. Nutre la información tu cerebro. 8. Una princesa indígena llamada Malitzin fue entregada como obsequio a Hernán Cortés. Fue su traductora y su amante, y le dio un hijo. También le mostró el conquistador el camino hacia el palacio de Moctezuma. Su traición fue bautizada como Malinche, maldita por los nativos. Oye, Hernán Cortés es el conquistador de México, así como Francisco Pizarro lo fue del Perú. El personaje, el tiempo, el lugar. Es un texto narrativo. Que ha puesto narrativo, punto para ti. 9. En la pelea pico se amarra cada pata del animal una espuela que suele ser cacho de res. En el estilo navaja al gallo se le ata una cuchilla en la pata izquierda, que es la que va a producir la muerte del contrincante. Perdón, esto me recuerda un poquito el relato de El Caballero Carmelo. Ah, profe, entonces es narrativo. No. En la parte que el Carmelo mata al ajiseco, esa parte, dime, tú ves la pelea de gallos, ¿sí o no? Entonces, es un texto descriptivo, ¿no? Tú sabes que la narración también apela a la descripción. 10.
Los terremotos se generan por hundimientos de bloques, por desplazamientos de placas o por actividad volcánica. La energía liberada se transmite al suelo en forma de ondas que desaparecen cuando se logra un nuevo equilibrio. Están diciendo cómo se producen los terremotos. Yo no veo el terremoto, ¿no es cierto? No veo la destrucción, veo cómo se produce. O sea, no veo, sino comprendo. Entonces es un texto expositivo, apela al intelecto. Se ha puesto expositivo, punto para ti. Este apóstol de la paz cayó asesinado en 1948 a los 79 años de edad por un fanático musulmán 2 años antes de las elecciones presidenciales de la República de la India. Oye, me están hablando de Mahatma Gandhi, ¿sí o no? El apóstol de la paz, el líder hindú. Hay tiempo, hay lugar, hay personajes, hay suceso. Entonces es narrativo. Se ha puesto narrativo, punto para ti. 12. El feudalismo forma parte de la organización económico-social característica de la Edad Media. Surgió como consecuencia de la política de concesión, de entrega de tierras a los caballeros, puesta en práctica por el emperador Carlomagno a partir del siglo IX. Si bien es cierto, allá hay un personaje y hay un tiempo, debe darte cuenta cómo está siendo elaborado. Entonces, mira, esto no es un texto narrativo, me está hablando cómo es el feudalismo, en qué consistió. Entonces me está dando una información, es expositivo. Luego tienes las pandillas, son organizaciones espontáneas, libres e informales de jóvenes de ambos sexos, que comparten costumbres, preferencias, formas de pensar e ídolos, cuyas actividades están vinculadas con actos de delincuencia y vandalismo. Su origen no está al margen de la violencia social. O sea, te están hablando del pandillaje, ¿sí o no? Este fenómeno social es una problemática social, pero tú no ves a los pandilleros, tú comprendes el fenómeno. Entonces, es positivo. Se ha puesto positivo, punto para ti. La película El Señor de los Anillos es superior a Harry Potter, porque está basada en un libro muy superior, cuenta una historia mucho más elaborada e interesante, la evolución de sus personajes hace que la trama se complique a cada instante y los efectos especiales son impactantes. Esto parece un texto argumentativo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, por ejemplo, no, para mí Harry Potter es mejor que El Señor de los Anillos, por esto, por lo otro, por lo otro. Yo argumento mi posición. Entonces, texto argumentativo. Debes poner ahí, texto argumentativo.